Buenos días, Dios les bendiga. Hoy estamos a 20 de abril del 2022. En este día quiero compartir una pequeña porción de la palabra que Dios ha revelado en mi vida en el día de hoy. La encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11, verso del 1 al 3. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por mucho tiempo en nuestras iglesias se nos ha enseñado que la fe es aquella fuerza que le ponemos a algo que estamos pidiendo que suceda de parte de Dios. Es esa fuerza, es esa como confianza de que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir de parte de Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando no recibimos lo que estamos pidiendo, nos frustramos y creemos que Dios no nos oye. Pero cuán vacío es este concepto de fe que nos han enseñado en las iglesias y que hemos usado mal, quién sabe por cuántos años. Pero el día de hoy les quiero compartir una enseñanza de la verdadera fe de la que habla el Señor en este capítulo 11. Comienza diciendo: es pues. Me puse a averiguar con qué podía reemplazar esa frase, es pues, y puede ser reemplazada con la palabra ejemplo. O sea, un ejemplo de la fe es que es la certeza de lo que se espera. Pero ¿se puede esperar algo que no se te ha prometido? ¿Se puede esperar algo que no te han dicho te lo daré? ¿Se puede esperar algo si no ha habido una palabra que te diga así va a ser? Y más aún, si la tienes, ¿de quién viene esa palabra? ¿Tiene credibilidad esa persona que te la dijo? Debemos hacernos estos interrogantes, pues la palabra de Dios dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Nosotros no podemos tener ese concepto de la fe que es esa fuerza que le ponemos a las cosas para que sucedan. O yo digo, yo tengo fe de que este año voy a tener un carro y sé que va a ser así, Dios me lo va a dar. De eso no se trata la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, si ya Dios te dio una palabra, o una promesa, ¿qué es la fe? La certeza de que esa palabra y esa promesa que Dios te dio es una realidad en tu vida, o tú la vas a poner por obra. No es algo mágico que Dios te dice te voy a dar esto y lo vas a recibir, no. Dice que es la certeza de lo que se espera. O sea, Dios nos ha dado una palabra en la cual nosotros podemos ponerla por obra. ¿Qué es la fe? Poner por obra la palabra de Dios. La fe es sinónimo de obediencia. Dice aquí: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando dice la convicción de lo que no se ve, o sea, estar convencidos de aquel que no lo ves. La fe es la certeza de lo que se espera, de aquella promesa que fue dicha por aquel que no ves, pero que tú estás convencido de que es verdadero. Entonces,
La palabra de Dios dice que el universo fue creado por su palabra. O sea, la naturaleza, todo lo que hoy existe fue creado por una obediencia a la palabra de Dios, porque dice que Dios mandó al mar que se separara de la tierra y obedeció. Dios le dijo al cielo que se separara de las aguas y le obedecieron. Entonces, aquí podemos ver en este versículo que se empieza a nombrar diferentes personajes que fueron de renombre en los tiempos antiguos. Dice, por la fe ofreció a Dios Abel más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor se preparó el arca en que su casa se salvase. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz una aún fuera del tiempo de la edad. Y así podemos ver muchos ejemplos. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a sus cosas venideras. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y si miramos el común denominador de todos estos personajes que hemos leído, es que ellos tuvieron una palabra de parte de Dios o un mandato. Dios los envió a hacer algo. ¿Y cuál fue la fe de ellos? Obedecer. Entonces, reitero, la fe no es aquella fuerza mágica que hace realidad las cosas, sino haber obedecido o obedecer una palabra dicha por Dios o escrita por Dios, que nosotros la ponemos en práctica. Entonces, a través de esa obediencia estamos demostrando que tenemos fe en aquel que no se ve. Entonces, ya es tiempo de dejar ese concepto vacío de la fe, de que es eso que nos han enseñado. La fe, en conclusión, es obedecer. Cuando nosotros obedecemos una palabra ya dicha por el Señor, es cuando vamos a recibir. Porque es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, de aquel que no vemos, de las cosas que Él nos ha prometido. Solo podremos recibirlas cuando obedecemos en un acto de fe. Dios les bendiga y Dios les guarde.